Estimados amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Soy Alejandro Rísquez, médico pediatra, epidemiólogo, y me corresponde hablar sobre vacunas olvidadas, sin embargo, muy recordadas. Le agradezco infinitamente al comité organizador, a la junta directiva, a su presidenta Tamara y a ese grupo de mujeres que están actualmente en nuestra junta directiva, honrosamente representando a todos los pediatras del país, y por supuesto a los patrocinantes por permitirnos también poder cumplir con estas grandes reuniones y congresos de pediatría. La agenda que les tengo preparada para hoy es, bueno, vamos a hablar rápidamente sobre las vacunas de bajas coberturas. Vamos a hablar sobre esas vacunas de adenovirus poco conocidas por algunos, sobre todo ahorita que ya tenemos algún mejor conocimiento sobre lo que está pasando con la hepatitis aguda de origen desconocido en niños. Luego vamos a hablar sobre vacunas del mono, que tienen mucho que ver con él, sobre la lechina o la varicela, vacunas priorizadas de influenza y la VPH, y una muy buena noticia que espero que satisfaga a muchos de nosotros los pediatras, que es la incorporación de la vacuna de neumococo y rotavirus en el país Venezuela 2022-2023. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no ha pasado mucho tiempo. Recuerdo que en enero del año 2014, la OPS y todos los organismos internacionales estábamos muy contentos porque se había logrado disminuir y eliminar una serie de enfermedades que hoy en día representan nuevamente un grave peligro, y que algunas de ellas que habían sido eliminadas de la región de las Américas han reaparecido con mucha fuerza. Venezuela cae en el año 2014 a 2016 en una crisis humanitaria, y que ya en el año 2020 y 2021 se incorpora también una epidemia cabalgante que no ha permitido que el país pueda recuperarse de esta crisis que ha afectado todos los ámbitos de la vida nacional. Entre ellos, sabemos entonces que Venezuela mantiene todavía una deuda importante con la Organización Panamericana de la Salud para el pago de las vacunas, y que ya desde hace 3 años, en 2019, tanto la OPS como UNICEF y ahorita Gavi se incorporan para brindar apoyo logístico y canalizar los recursos que todos tienen que ver con el programa ampliado de inmunizaciones de Venezuela. Nuestro esquema de vacunación, el recomendado por nosotros que participamos activamente en la Comisión de Inmunizaciones, tenemos un ideal, y es lo recomendado al país, y se basa no solamente en las experiencias de todos otros países latinoamericanos, sino en la propia. Sin embargo, vemos cómo ya hay algunas de las vacunas que, recomendadas por nosotros durante muchísimos años, nunca fueron incorporadas. La antihepatitis A, la antivaricela y la antimeningococo, siempre recomendadas, muchos otros países las tienen, pero nunca han sido incorporadas. Sin embargo, lo más grave es que ahorita tenemos 4 vacunas que han sido desincorporadas en los últimos años debido a esta crisis que realmente termina de ponerle una nota más amarga a la vida de nuestros niños en Venezuela. Como la vacuna contra el rotavirus fue retirada, una vacuna que estaba durante muchos años, la vacuna contra el neumococo, que duró 2 o 3 años solamente, la vacuna contra la influenza, que prácticamente llega muy tardía y en lotes muy pequeños, y la vacuna contra el neumococo 23 valente, que tampoco está siendo incorporada. Y esto afecta también igualmente el esquema de vacunación de los adolescentes con esta desincorporación, y por supuesto con la nunca incorporación de algunas vacunas. Las coberturas en nuestro país, ya todo harto conocido, lamentablemente se mantienen muy por debajo de lo recomendado por lo ideal recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y estamos más abajo que el resto de los países de América. Inclusive estamos tan abajo como los países más pobres, donde nunca nos gustaría estar, porque no deberíamos estar allí. Y vemos en este estudio, este es un estudio que realizamos y que está pronto a ser publicado, donde comparamos las coberturas vacunales
de la precrisis, la crisis y la pandemia, y vemos claramente como la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, tétanos y pertussis, y la tercera dosis de la polio, y la tercera dosis y la primera dosis del sarampión vienen cayendo de manera importante durante estos 3 periodos. Teníamos momentos donde vemos que está en peligro una de las enfermedades que había sido ejemplo mundial por su eliminación en las Américas. Desde el año 1991 no tenemos polio salvaje. El último caso de polio salvaje en todas las Américas fue detectado en Perú. Y tenemos entonces en este proceso de documentación y todo, vemos que hemos llegado hasta el momento sin presentar ningún tipo de casos. Sin embargo, hay una situación de riesgo muy elevada en todas las Américas, incluyendo, ¿verdad?, los países en Latinoamérica, muy importante. ¿Qué pasa? Que además han aparecido casos y alertas en muchas capitales del mundo, del primer mundo, donde no se esperaba que pudieran ocurrir casos de migrantes, de personas que no estaban vacunadas, de grupos de hijos de grupos de antivacunas, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Londres, en Jerusalén, son ciudades que no se presentaban casos de polio y que ahorita no solamente han ocurrido casos de polio 13 y 1, y que es el vigente, que se encuentra todavía en algunos países del Asia, como Afganistán y Pakistán, sino que ya además se encuentran virus del poliovirus tipo 2 en muestras de tomas de agua, etcétera, que están poniendo en peligro la posibilidad de que recircule este virus una vez más, porque ya han aparecido casos de niños con el virus derivado de la vacuna. Entonces esto somete una gran presión, por lo tanto la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están nuevamente haciendo un énfasis importante en la vacunación contra la poliomielitis, que está a nivel mundial por debajo de 82 y en Venezuela también. Y vemos entonces que se han realizado algunas campañas importantes de vacunación, ocurrieron en los últimos meses en Venezuela, donde vimos que se ofrecía la vacuna de polio oral y se ofrecía la vacuna de sarampión y rubiola como bivariante viral, que voy a hacer una mención posteriormente. Vemos entonces que la vacuna de polio oral que se está usando, todos sabemos que en el año 2016 pasamos de la trivalente viral a la bivalente viral, es decir, el virus tipo 2 ya no está incorporado. Ahorita con este riesgo de la posibilidad de tener en las aguas residuales el polio 2 y que pueda reaparecer, esto ha generado una preocupación enorme y ha invitado a que todos los países incorporemos las vacunas intramusculares como parte del esquema de vacunación. Venezuela finalmente incorporó este año, tenemos incorporadas 2 vacunas de polio intramuscular para el primer año de vida. Es lo mínimo recomendado para tratar de mantener y asegurar que todos nuestros niños están protegidos contra los 3 tipos de vacuna. También se puede aplicar la vacuna desde el punto de vista de la jornada a todo niño que haya recibido al menos 2 dosis de vacuna intramuscular de polio, puede recibir también la vacuna de polio oral. Difteria. Vemos que la difteria era un problema que estaba eliminado en Venezuela durante muchísimos años y vimos cómo en los últimos años lamentablemente reaparece la difteria, sobre todo la difteria respiratoria. Y así vemos cómo desde el año 1997 no habían casos de difteria hasta que reaparece nuevamente en el año 2016 una epidemia de grandes dimensiones, 2017 y 2018, y que alcanza hasta el 2020 cuando se logra controlar, y ya en los últimos años no han aparecido casos. El sarampión ocurre igualmente. Venezuela inclusive recibe el premio o el certificado de eliminación del sarampión en el año 2016 y un año después reaparece la infección en zonas del sur del país y se distribuye al resto del país e incluso a toda Latinoamérica. Aquí vemos entonces que nuevamente aparece una ola epidémica desde el año 2017, 18 y 19. Afortunadamente ha sido nuevamente controlada a través de un esfuerzo muy sostenido y fuerte por parte del ministerio y organismos internacionales que le dan apoyo.
La eliminación de la rubiola todavía no han aparecido casos ni en Venezuela ni en el resto de las Américas. Sin embargo, es muy importante saber que tenemos que mantener esos niveles de vacunación, tanto de la bivalente, para poder garantizar de que la rubiola se mantenga en 0 casos. Los casos de parotiditis nos generan mucha preocupación porque estamos viendo que la mayoría de los niños están recibiendo solamente la vacuna de bivalente viral, por lo tanto van a quedar excluidos de la protección contra el virus de la parotiditis. Sabemos que la parotiditis es una enfermedad que, a pesar de ser relativamente benigna, tiene algunas graves complicaciones e incluye, ¿verdad?, secuelas importantes. Y así vemos cómo durante varios años se estuvo aplicando la bivalente viral y luego tuvimos en el año 2008 una epidemia sin precedentes porque teníamos varios años sin haber protegido contra la vacuna, contra la parotiditis, situación que nos preocupa, y invitamos entonces a las autoridades a volver a aplicar la vacuna de trivalente viral y asegurarse de que los niños estén protegidos no solamente contra el sarampión y la rubiola, sino también contra la parotiditis. Aparece ahorita una nueva pandemia, que es la hepatitis aguda en niños de origen desconocido, y se le atribuye, una vez que han sido excluidos todos los virus de la hepatitis A hasta la E, especialmente en los niños, se ha observado que están acompañados, o bien sea de un precedente de una infección por el SARS-CoV-2, y también se han encontrado el hallazgo del adenovirus, el adenovirus 2. Esto no se había confirmado hasta el momento, pero apareció un nuevo estudio mucho más reciente todavía, que no ha sido revisado por pares, pero que sí establece una asociación como probablemente la hepatitis A, perdón, el virus del adenovirus tipo 2 que, asociado a esto, y que en muchos casos podría estar precedido de infecciones que producen disminución de las defensas, como puede ser el herpes virus. Lo interesante de este virus, del adenovirus, que muchos no conocíamos, y revisando la literatura, vimos que no solamente este virus puede producir diarrea, sino que también puede afectar múltiples órganos, e incluyendo la hepatitis. Esto era una enfermedad realmente de una epidemiología muy común. Por lo tanto, en los Estados Unidos de Norteamérica ya se conocía una vacuna contra el adenovirus bivalente inyectables. Luego apareció una vacuna tipo oral, y luego tenemos una vacuna también que estaba apoyando sobre todo al ejército de los Estados Unidos, que estaba incluido porque eran un grupo de altísimo riesgo. Esa vacuna existe, todavía se aplica de manera limitada al grupo de los personal militar, ¿no? Y está contraindicado en embarazadas. La ventaja de esta vacuna es que es de fácil administración y ha demostrado ser extremadamente efectiva. No está disponible para el resto. Recordando, con las hepatitis virales de origen desconocido, tenemos la vacuna contra la hepatitis viral más frecuente en el niño, que es la hepatitis viral tipo A, que representa prácticamente el 70-80% de todos los casos de hepatitis que tenemos en nuestros boletines epidemiológicos. Y en los últimos datos vemos claramente cómo la hepatitis viral ha sido una enfermedad endemoepidémica en Venezuela de importancia. Les recordamos la necesidad de incorporar esta vacuna al esquema, y que en el sector privado todavía contamos con 2 vacunas de laboratorios de muy alto prestigio que han demostrado ser extremadamente efectivas. ¿Qué pasa con la viruela del mono? La viruela del mono no solamente ha traído la necesidad de aplicar vacunas a grupos de alto riesgo, ¿verdad?, sino que además nos ha hecho revisar otras enfermedades. Uno de los diagnósticos más importantes que tenemos que descartar en Venezuela, que tenemos un número de casos muy pequeños de la viruela del mono, será el síndrome eruptivo febril vesicular, donde la varicela, la lechina, ocupa un espacio importante.
los casos de varicela y lechina siempre, varicela o lechina siempre ha sido una carga pesada, tanto en casos como en muerte. Aquí los últimos datos epidemiológicos que contamos del anuario, que hasta el 2016, vemos que las muertes podrían ser en los últimos años hasta de 414 muertes y muchísimos, más de 500,000 de casos de varicela. Estas epidemias ocurren cada 3 o 4 años y hay muchísimos casos graves que ocurren y están hospitalizados. Recordemos que en muchos países de Latinoamérica han incorporado la vacuna contra la varicela y Venezuela lamentablemente sigue estando por fuera y no la ha incorporado. En Venezuela contamos con algunas vacunas preclasificadas por la OMS a disposición de los pediatras, pero todavía se mantienen exclusivamente para el sector privado. La vacuna contra la influenza, no puedo dejar de pasar de esta vacuna. Esta vacuna, recordemos que tenemos la vacuna del hemisferio norte y la vacuna del hemisferio sur. En este momento están circulando, ahí tenemos las dos vacunas, la del hemisferio norte que viene todavía del año anterior y la del hemisferio sur que sigue siendo el año 2022. Interesante es que esta vacuna que viene ahorita a partir de septiembre, octubre, que llega a Venezuela, en el caso de que venga, que es la vacuna del hemisferio norte 2022-2023, va a ser igual y va a tener la misma composición de la vacuna del hemisferio sur que está en estos momentos circulando. Recordemos que en Venezuela las vacunas que usamos son las vacunas basadas en embriones de pollo usadas en el país, son iguales en este momento, tanto la del norte como la del sur durante el año 22. Y también ahorita ya salió la fórmula o la composición de la vacuna que va a ser utilizada el año que viene en el hemisferio sur también, en 2023, y se mantiene prácticamente los mismos virus o muy similares que este año 2022. Tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano, es la vacuna contra el cáncer y es una promesa no cumplida. Vemos que la gran cantidad de países de Latinoamérica y de América mantienen unas coberturas altas porque han incorporado esa vacuna a sus programas de inmunización. Sin embargo, en Venezuela todavía estamos muy lejos de eso. Les recuerdo que la nueva indicación, ¿verdad?, de SAGE es que primero se puede indicar una sola dosis en los niños menores, ¿verdad?, de 9 a 14 años y es suficiente. En el caso de los niños por arriba de los 15 a 20 años, de 1 a 2 dosis y luego unas 2 dosis siempre, con un intervalo de 6 meses a las mujeres de 21 años o más. Que estar muy cuidadoso porque la recomendación sigue siendo de 1 a 2 dosis. Si se hace de forma masiva como parte de un programa de salud pública para toda la población, se podría considerar una dosis. En el caso contrario, que no ha ocurrido hasta ahorita en nuestro país, debemos, creo, aplicar al menos 2 dosis para asegurar la protección. La buena noticia que les traigo. Aparece esta noticia, la Organización Panamericana de la Salud espera reintroducir la vacuna de neumococo y rotavirus e incluirla de VPH en Venezuela. Las dos primeras, de acuerdo a conversaciones que se han sostenido directamente a través de la Sociedad de Pediatría, las sociedades científicas y la Organización Panamericana de la Salud, es que el programa Gavi va a dar el dinero para poder traer estas vacunas a Venezuela. Las opciones que tenemos, recordemos que la vacuna antineumocóxica solamente estuvo en el país alrededor de 2 años o 3 años. No llegó a eso por la que el número de la adquisición fue insuficiente. La vacuna de neumococo 23 también se ha dejado de adquirir, que tiene indicación precisa para los niños de alto riesgo. Y hubo otras vacunas que estuvieron dentro del mercado nacional. Así vemos que la posibilidad de traer una nueva vacuna pareciera ser que es la vacuna hecha por el Instituto Serológico de la India, donde tienen esta vacuna, que es una vacuna llamada comercialmente Neumosil, que es una vacuna polisacárida conjugada de 10 valentes, muy parecida a la vacuna que tenía o que ofrece GlaxoSmithKline, que es la de 10 valentes. Es una posibilidad de que esta sea la vacuna que se incorpore. Es una nueva alternativa porque es una vacuna que ha demostrado ser muy eficaz y definitivamente pareciera ser muchísimo más económica que las vacunas que ofrecen Pfizer y GlaxoSmithKline, que habían dominado el mercado durante más de 10 años. Vamos a esperar qué pasa. Con la vacuna de Rotarix, que era la que estaba incluida en Venezuela desde el año 2006 hasta el año 2017, y tenemos la alternativa en el mercado privado de la Rotatec, vemos que encontrándose dentro de las preclasificadas, ya la Rotatec no se encuentra,
mientras que la Rotary sí, pero vemos que hay 14 presentaciones diferentes que podemos administrar y todas son por vía oral. Vemos que hay una gran cantidad de estudios que están desarrollando nuevas vacunas contra el rotavirus. Son virus, la mayoría son de virus vivos atenuados, no replicantes, por vía oral, e inclusive están pensando montarla desde más temprano en los neonatos. Algunas de estas estarán listas para el 2024. Ahorita, interesante ver con las que están disponibles cómo el mercado ha cambiado de manera importante y se pueden adquirir vacunas que van de los $60 hasta los $2,3 por dosis. Y así vemos que una posibilidad puede ser nuevamente la vacuna Rotacil, que es del Instituto Serológico de la India y que puede ser que sea una de las que esté incorporada. Vamos a ver qué deciden definitivamente, pero son buenas noticias que tenemos para este año 2022-2023. Y por último, les recuerdo que nuevamente que las vacunas, a excepción del agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, han ejercido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad. Vacunas olvidadas, a recordar esas vacunas, a luchar por las vacunas. Recordemos que nosotros los pediatras seguimos siendo y somos la voz de la infancia de Venezuela. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Todavía no sé si voy a poder ir, pero si no, les deseo todo lo mejor y estaré a disposición para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias nuevamente a todos los organizadores del Congreso y a permitirme estar una vez más con ustedes.